El día de hoy vamos a hablar sobre la pluralidad religiosa, ¿no? Que no es exclusiva de solamente de estos tiempos, sino que también en los tiempos de Jesús existía. Sí, Juan, es verdad. Hemos hablado también en el programa anterior que existen 10 grandes religiones, ¿no? Y hemos Ujú. citado las 10 grandes religiones. También hemos dicho que la tolerancia religiosa es extensiva para todos, pero eso no significa que todas las religiones nos llevan a Dios. Exactamente, ¿no? Ajá, Sí, hemos hablado de eso. porque Jesús nos advertiu que solamente há duas formas, há dois destinos eternos. Ujú. Dos destinos eternos. El camino ancho Y el estrecho, ¿no? e el estreito. Muito bem. Ujú. E como hemos visto que en la iglesia primitiva los hermanos combateram veementemente las sectas, ¿no? Las sectas que existiam en estos días. Ujú. E elas foram, assim como um tropeço, generaram uma dificuldade para que os discípulos sembrassem o evangelho. E também, em los dias de Jesus, havia em Israel muitas religiões e filosofias também. Ujú. Yo, E yo he escuchado que unas de las más conocidas, como siempre hemos visto en la Biblia, son los saduceos y los fariseos, ¿no? sim, pero havia outros, Ujú. outros grupos religiosos, haviam também partidos políticos, não? O partido político Ah, sí, sí, es cierto. também, que não eram considerados netamente uma secta, não como o judaísmo, como os saduceus, né, que tinham suas próprias doutrinas. E veamos a religião em Israel. Que é o que Jesus encontrou em Israel? As religiões e filosofias existentes em el Império Romano, porque nós outros sabemos muito bem que quando Cristo nasceu, quem governava Israel Eran los romanos, ¿no? eram os Claro. romanos, exatamente, eram os Ujú. romanos. Jesus nasceu, cresceu e morreu também bajo o Império Romano, ou seja, estava dominando o Império Romano. Afectaram a la iglesia, essas religiões que havia dentro do Império Romano afetaram a la iglesia ao levar o evangelho de Jesucristo ao império. Ujú. Igual que hoje, tu sabes muito bem que há muita dificuldade hoje para predicar o evangelho, porque há muitas sectas, há muitas religiões. Sí, es cierto. Pero a vida de Cristo e os primeiros anos da igreja quedaram muito mais afetados por el ambiente religioso e político de Israel. Mm. Certas instituições, sectas religiosas e grupos políticos constituíam uma grande parte deste ambiente. Entonces vemos que ahí había no solamente religiones, ¿no? Sino también partidos políticos que en general eran muchas ideologías, ¿no? Dentro de este contexto en donde Jesús estaba predicando, ¿no? Exatamente. Ujú. Como hoje, tu sabes Como muito hoy bem también, sí, que há muitas pessoas que estão involucradas na política, verdade? claro. E han mesclado o evangelho com a política. Entonces no es nada extraño lo que pasamos hoy con tantas ideologías, ¿no? Si Jesús también lo pasó en su tiempo. Sim, Jesus teve que enfrentar todas essas coisas. Mm. E a primeira secta eram de los fariseus, porque tu Ujú. sabes muito bem que os fariseus em la Bíblia, no Novo Testamento, os fariseus se proliferaram como hongos. Sí. Como hongos. Tu sabes muito bem que quando
Jesús estaba predicando, ahí estaban los fariseos para acosar a Jesús, En para todo momento atacarle. lo seguían a Jesús para eso, Sí, ¿no? en Sí. todas partes se encontraba fariseos, es porque había bastante, ¿no? En esos días. Ujú. Entonces, esta secta tuvo un origen, ¿no? Y su nombre, ¿no? Fariseo, viene de un término hebreo que significa separar, Separar. Ujú. separar. Y así los fariseos eran designados como los separados, Ah, ya. Como como apartados, como. apartados, Ajá. exactamente. Ah, ya. Una Ok. clase muy especial. Ujú. Desde la época del regreso de los judíos del cautiverio babilónico, Ujú. empezó esto, porque tú sabes que los judíos sufrieron bastante por causa de su idolatría, por haber abandonado al Señor, abandonado la ley de Moisés, a las leyes de Dios. Por esa razón fueron al cautiverio, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando ellos regresaron, ellos tomaron una decisión, pero fueron a lo extremo. Al otro extremo ya, ¿no? Sí, Ah, un ok. extremo, eran dos extremos, ¿no? Ajá, primero eran muy liberales, digamos, se habían apartado de Dios, se han Ujú, olvidado de Él y ujú. ahora se estaban yendo a lo contrario también, ¿no? Muy bien. Entonces, a lo largo del período intertestamentario, Ujú. cresceu esse movimento, não, por la pureza para as coisas de Jeová, ou para as coisas do Senhor. Ujú. Durante o período intertestamentário, surgiu dentro do judaísmo um movimento decidido a liberar a Israel das influências paganas. Porque tu sabes muito bem que Israel se mesclou com os pueblos vecinos, não? Sí, Com os eus, todos os eus que haviam por aí. sí, encima que cuando los conquistaron los asirios, eso he Uhum. visto, ¿no? Que se combinaron todos, ¿no? Sim. Por eso odiaban a los samaritanos, por ejemplo, Aham, exatamente, por la mescla entre assírios y judíos, ¿no? e judeus. Ujú. E era por essa razão também que os judeus tinham tanta cólera a los samaritanos, não? Ah, Eles exactamente. cruzavam o rio Jordão 2 vezes, pero não passavam por Ujú. Samaria. No querían, no se cruzaban con los samaritanos, no rodeaban Samaria, no querían Sim, entrar, sí. para nada, para nada. Ujú. Eles cruzavam, saíam de Judéia, Ujú. cruzavam o rio Jordão, passavam por Perea, luego por esta província que estava depois de Perea, em el centro. Sí, ¿Te acuerdas de los donde criavam chanchos? allá, Decápolis, por ahí, Decápolis, claro. exatamente. Cruzavam o rio Jordão outra vez Ujú. Y llegaban a a Galilea. Galileia. Ajá, E assim não se contaminavam. Não? claro, siempre esa ruta hacían, ¿no? Sim, era essa a ruta que haciam sencillamente para não se contaminar. Ujú. Supuestamente, para no Supuestamente, não? claro. Porque eles creiam que al estar junto com um judio ou passar por aí, se contaminavam. Ujú. Entonces los fariseos eran muy estrictos en sus costumbres. Muito estrictos. E esse movimento separatista recebeu um grande impulso em el período del rei Ciro, del Ujú. rei Sírio Antíoco IV Epífanes, porque tu conheces muito bem a história de el rei Antíoco, não? Ujú. Ele sacrificou cerdos em En el el altar. templo, Ajá. aí contaminou, que por essa razão Daniel chamava a abominação desoladora, verdade? Ajá. Se Ajá. profanó ahí el altar del Señor. Ajá. Esto é mais ou menos no ano 175 a.C. Ujú. E outra razão era que o rei Antíoco intentou ou forçou ou forçava práticas paganas sobre o povo. Ou seja, ele era um pagano e queria que os judeus praticassem ou participassem de estas coisas. Los obligaban a que hagan lo mismo los judíos. Sim. Mm, E muitos accederam Claro. a isso, a essas práticas paganas.
Y alrededor del año 125 a.C., se puede encontrar, ¿no? O se pudo encontrar el partido de los fariseos como una realidad en la sociedad judía. Fíjate, en el año 125 a.C., eles formaram esse partido, não? Já era uma realidade, ou seja, toda a luta haviam logrado, com muita luta haviam logrado, né? Claro, entonces, wow, era trágico ese momento, ¿no? Y muchos Sim, accedieron a negar a Dios. sim. Ujú, Muitos negaram ao Senhor. Muitos ujú, negaram ao Senhor. E os fariseus creíam intensamente em uma separação de los caminos e de las práticas de los gentiles. Como te dije, como ujú. exemplo, não passar por Samaria. Por Samaria, claro. E ensinavam de maneira muito detalhada o que se involucrava em esta separação. Ujú, Por exemplo, 3 dias antes de uma festa pagana, eles proibiam qualquer relação com os gentiles. O sea, no podían ni siquiera hablarles ni sentarse con ellos. Nada. Não, para que não lhes dera nenhuma ajuda, Ujú. Ah, ya. direta e indirecta. Ujú, Entendes? Ou seja, com dinheiro. claro. Porque os paganos hacían las fiestas para tener dinero. Ujú, Y si los judíos no apoyaban, no iban a tener la plata, claro. ¿no? Que deseaban. Mm. También la leche ordeñada de una vaca por manos de gentiles y el pan y el aceite preparado por ellos podían ser vendidos desde luego a los extranjeros y no a los judíos. Ah, ya. Solo para que tú tengas una idea de cuán estrictos eran los judíos. Ok. Ellos no podían vender esos productos a los judíos, entonces. Y esas citas revelan mucho, ¿no? Acerca de la actitud dominante Ujú, de los fariseos en tiempos de Cristo. Los fariseos tenían una lealtad inflexible ujú, hacia las escrituras y deseaban vivir de manera estricta por la ley. Pero su deseo de vivir esa vida santa, esa vida de obediencia a Dios, les llevaron a un extremo muy peligroso, ujú, muy peligroso. Ellos se enorgullecieron ujú, de su separación y conocimiento y ujú. consideraban como superiores a los restos de la sociedad, Ah, y ellos eran superiores a todos. a todos. Ujú. Pero sí, ¿no? En la Biblia se nota ese orgullo, esa soberbia que tenían los Sí, fariseos, de que a pesar de que Jesús mismo, ¿no? Les dijo que les reclamó esa religiosidad que tenían, ¿no? Incluso Juan el Bautista les dijo víboras, ¿no? ajá. Entonces, aún así, ellos seguían en eso y querían, ellos, bueno, tenían mucho orgullo dentro de ellos, ¿no? Ah, ¿te acuerdas de la historia que Jesús contó del fariseo y el publicano? Ujú. De esta parábola, ¿no? Donde el fariseo también ahí se ve, ¿no? Su orgullo de que dice, yo ayuno 2 veces por semana, si no me equivoco, ¿no? Sí, Y oro y hago muchas cosas. Y no soy como este publicano, dicen, ¿no? Lo despreciaban. sí, porque los publicanos eran una raza muy despreciable para Ujú. ellos. Eran como traicioneros, ¿no? Eran rudos, ¿no? Ujú. Muy bien. Pero hay algo que se puede ver, añadir, apreciar de esto, de ese celo por las escrituras, porque fue ese celo por las escrituras que mantuvo essa llama viva Ujú. en la nación de Israel sobre la venida del Mesías. A pesar de todo ese problema que tenían, ¿no? Con su religiosidad, Ujú. pero había en sus corazones ese deseo, ¿no? Esa esperanza por la venida del Mesías, ¿no? Ellos creían que un día vendría un Mesías y los libertaría del Imperio Romano, ¿no? Del yugo Mm. del Imperio Romano. Entonces era digamos, lo único bueno, ¿no?
Sí, eso era lo único bueno, Sí, ¿entiendes? porque lo demás Nada era les muy servía, dudoso, no les sí. servían para nada, ¿no? Ujú. Y el número de los fariseos en los tiempos de Jesús era como de 6,000. Por eso te dije al Mm, principio que eran como hongos, ¿no? eran muchos, muchos los fariseos, Muchos. wow. Entonces, tú andabas por la calle y te puedes encontrar muchos caminando por la calle. Exatamente. Ajá. E havia um detalhe, que eles não constituíam um grupo muito grande, pero contudo tinham um enorme poder em Israel, porque tinha o apoio do povo. Ah, claro, obviamente el pueblo los veía como ellos también se veían, ¿no? Como gente separada, especial, supongo, ¿no? Sim. E a gente os tinha como santos, não? Ujú. Como aquelas pessoas que estavam mais cerca de Deus. Ajá, como que ellos sí estaban asegurados su Hum. entrada al cielo. Uhum. Incluso os governantes romanos de Palestina, porque em esses dias Israel se chamava Palestina, não? Ujú, sí, Se bem que os judeus não lhes gusta esse nome para nada, pero assim era. sí, esa es la historia, así É a fue. história, não, que nos habla Ujú, de isso. E estes governantes que não tinham nenhuma consideração por las enseñanças religiosas de los fariseus, a eles não lhes importava uma coma ujú. o que ensinavam os fariseus. Eles eram conscientes de que constituiu uma verdadeira ameaça para a estabilidade da terra. Mm, Entendes? Como eram, não eram muitos, eram solamente 6,000, mais ou menos 6,000, ujú, pero tinha o apoio do povo. mm. E tu sabes, né? Claro, que con el apoyo del pueblo podían hacer muchas cosas, ¿no? Uhum. Claro. Que hemos visto, sempre hemos leído na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Ujú. Essa palavra é a palavra clave, não? Sí, creo que eran los que más seguían a Jesús, ¿no? Sim. Pero no porque querían de él, ¿no? Sino querían ver una falla en él o Sim. criticarlo, ¿no? Exatamente, esse era o propósito. Ujú, Lamentavelmente, seguiram Jesus, pero não para que conhecera a Ele. ujú. En otras palabras, no lo seguían, lo perseguían a él, ¿no? Sim, Buscaban que fallara o algo, es exatamente. cierto. Os fariseus procediam principalmente da classe média, aunque havia alguns sacerdotes e levitas entre suas filas. Ujú. A maioria deles eram comerciantes e artesanos. Mm, Pero había requisitos para entrar en esta secta. No era así nomás. ya, o sea, no era que tú querías y ya entrabas, ¿no? Sino No. que habían requisitos. ¿Y cuáles eran esos requisitos, hermano? Essas pessoas que queriam fazer parte ou queriam ser fariseu, não. Que é o que tinham que fazer? Tinha que passar por uma prova. Ujú. Essa prova poderia ser um período de um ano, de um mês, dependendo. Ah, ya. Então, para ser um fariseu, tinha que passar por uma prova de um mês ou de um ano. Esto dependía, ¿de qué dependía eso? Durante esse tempo, se observava a piedade personal Mm, e o selo do candidato, por la lei. ya, Por claro. la lei. Pero tu sabes também que os fariseus, eles añadiam suas tradições à la palavra de Deus, ou seja, à la lei de Moisés. Ujú. Eles añadiam suas tradições, haviam aí mais ou menos de los 10 mandamentos. Não eram 10 mandamentos, os 10 mandamentos, ou seja, a lei moral eram os 10 mandamentos. Claro, Pero haviam como 613 mandamentos que tinham que observar. claro. Los calificaban de acuerdo a sus tradiciones, ¿no? Uhum. Ah, ya, E, entonces ahí então, veían os el celo. requisitos eram estes, Juan. Ujú, Su celo, não? A piedade personal, porque tu sabes muito bem que eles viviam ujú. de aparência, verdade? Claro, o sea, eso era muy importante para ellos, ¿no? Aham, Que a alguien aparência era importante. Ujú, E também o diezmo, mm, o ayuno
y la separación de la inmundicia eran materias básicas que observar. O sea, tenía que dar diezmo. Por eso que el publicano, cuando estaba ahí, tuvo que escuchar del fariseo lo que ele hacía, que ele dava su diezmo, ele orava. Por eso, essas cositas hacían parte del requisito de un fariseo. Claro, era necesario, ¿no? O sea, si era fariseo, era una persona así, ¿no? Que se dedicaba a las tradiciones, a cumplir todo. Sí, tenía que vivir así, tener una piedad personal, tenía que vestirse, ¿no? Tenía que practicar la oración, el diezmo, tener celo por las tradiciones, porque ellos tenían más celo por las tradiciones que por la palabra de Dios. Y eso eran los requisitos para ser un fariseo. Ya, entonces estamos viendo eso, ¿no? ¿Qué requisitos eran? O sea, y yo pienso que era fácil aparentar, ¿no? Incluso para poder ser fariseo, yo creo que había gente que alguna vez habría aparentado piedad y todo ello para que pueda llegar, ¿no? Porque los fariseos vivían de eso, de apariencia. Claro, ¿no? Sí, eso era todo su vida, ¿no? Aparentar. Ajá. Porque, si una persona no puede ser tan perfecta, siempre fallamos. Y como decía Jesús, somos pecadores, ¿no? Una vez, dentro de las filas del farisaísmo, se podían tomar votos más estrictos. Fue por esta razón que Jesús los condenó. Porque Jesús dijo así a los discípulos, ¿no? Que debían hacer lo que estaban diciendo, pero no vivir como ellos, ¿no? Que ellos decían, pero no hacían. Claro. O sea, fue el celo por la ley y sus tradiciones que llevó al pueblo a una, ¿cómo podríamos decir? A una desesperación, a un caos. Un caos. O sea que todas sus enseñanzas, todo eso que hemos visto en las escrituras y que podemos leer ahí, era como una carga. Jesús dijo que era una carga, que ni ellos querían llevar. Claro, era muy pesado, ¿no? O sea, todas esas sus cosas. enseñanzas. O sea, todo lo que ellos hacían, querían que la gente practicara. Me hace parecer a muchas de las ideologías de hoy en día también, ¿no? Exactamente. Tú sabes que hay muchas denominaciones que colocan sobre sus feligreses un peso encima, ¿no? Un peso, que la vida cristiana no es una bendición, es una carga también. Claro. Sí, eso realmente, bueno, vemos ahí, ¿no? Que desde ese tiempo sucedía eso, ¿no? Algo tan claro con los fariseos. Igual. Y la historia se repite, ¿verdad? Nada hay nuevo, como dice la palabra. Exactamente, nada nuevo. No hay nada nuevo. Cuando nos hablan de fariseos, nos pensamos en la religiosidad, ¿no? Pero no sabemos más. Pero ahora ya estamos aprendiendo cuáles eran sus prácticas, cuáles eran sus requisitos, cómo vivían ellos, ¿no? O sea que pensamos que eran solamente hacer parte de ese grupo, ¿no? Claro. No. Pero no era así. No era tan fácil tampoco. No, tenía que pasar por un tiempo de prueba, ¿no? De prueba. Y los fariseos se reunían en las sinagogas. Ahí era donde ellos se reunían para estudiar la ley, o sea, la palabra de Dios. Y cada una de estas sinagogas tenía un escriba que era responsable por la enseñanza de la ley en la sinagoga, o mejor dicho, la interpretación de la ley, ¿no? Claro. Ellos que tenían la capacidad, solamente ellos, de interpretar la ley, ¿no? De poder decir esto es tal cosa. Me hace recordar los testigos de Jehová que dicen que solamente el cuerpo gobernante es capaz de interpretar la palabra de Dios, que una persona común y corriente no puede interpretar las escrituras. Exactamente, ¿no? ¿Te das cuenta?
Ujú. porque vamos a encontrar así ramas del farisaísmo en todas las sectas. Sí, entonces vemos ahí que tiene muchas características que hoy en día vemos también, ¿no? Uhum. E eles se reuniam em suas comunidades também, né, para estudar a lei e para adorar juntos, generalmente em la víspera del sábado, ou seja, del sétimo dia, Claro, el Sabbat, ¿no? del Ujú. Shabbat, não? Del Ajá. Shabbat. Ou seja, em la víspera que eles se reuniam nas sinagogas para poder estudar a lei. Claro. Entendes? Mm. Me recuerda um passagem de Lucas, quando Jesus estuvo aí em Nazaré, não, em uma Ujú. sinagoga, que tuvo a oportunidade de ler Isaías Ah, ya, 61. claro. Cuando dijo que esa profecía se había cumplido en ese momento, Ajá. refiriéndose a él mismo, ¿no? Uhum. Ujú. Era víspera del Shabbat. Ajá. E aí temos outro erro, que os adventistas não sabem que os fariseus ou os judíos se reuniam nas sinagogas, não era el sábado, era na víspera, Ujú. Antes del sábado. antes del Shabbat, porque não, sabes por quê, Juan? Não se podia caminhar. Claro, porque tenían que, bueno, descansar, ¿no? Como ellos, Sim, como qualquer los judíos lo pessoa, sabían hacer. qualquer pessoa que estivera aí por las calles de Jerusalém, Ujú. a lei dizia que deveria morrer. Claro, o sea, no podían ningún esfuerzo hacer, ¿no? Ni siquiera caminar ni nada, ¿no? Nada, não se podia. Ujú. Hasta incluso veo yo que hasta el día de hoy se practica en Israel eso, ¿no? Isso. Ujú. Entonces vemos que era muy exagerado ya el cumplimiento de lo que Dios había mandado, ¿no? Sim, e há hoje sectas que querem praticar estas coisas, mas não se pode. Claro, porque muchas de esas eran tradiciones, ¿no? Y eran parte de la cultura, ¿no? Cosas Sí. que a veces queremos tomar como cosas Nuestras. claro, como cosas nuestras, cosas que Dios está mandando, pero no es así, ¿no? Muito bem, assim hemos aprendido algo sobre a secta de los fariseus. Ujú. Es muy interesante ver esto y ver que nada, no hay nada nuevo, ¿no? Hoy en día se repite las mismas cosas. Tal vez no como los fariseos, pero están disgregados en muchas ideologías, siempre tienen ciertas características. Bueno, el día de hoy entonces hemos hablado sobre este tema. Espero, mis hermanos, que haya sido de mucha bendición y lea su Biblia porque ahí está toda la verdad. Bendiciones.